Ya, nos quedan pocos segundos, vamos a empezar. Bueno, hoy día vamos a hablar de shock cardiogénico en una entidad, una condición bastante distinta al shock isquémico, que es operatorio de cirugía cardíaca, ya que ya está incluido dentro del grupo de shock cardiogénico y vamos a ver si la clasificación que estamos utilizando, SCAI, es la clasificación que deberíamos utilizar también en estos pacientes. Hasta el momento no lo sabíamos, pero después de esta revisión vamos a ver qué concluimos. Doctor Gustavo Vallejo nos va a presentar este tema. Buenos días. Tal como les comentaba el doctor Pedemonte, hoy día vamos a revisar este artículo publicado en octubre en el JACC, que trata de este Systematic Assessment of Shock Severity in Postoperative Cardiac Surgery Patients. Básicamente lo que les comentaba el doctor, utilizar la clasificación SCAI ya conocida en la validación de estos pacientes que no se había hecho hasta el momento. A modo de introducción, entender, ¿no es cierto?, que pese a los avances en los recientes años, el shock cardiogénico no está asociado con una mortalidad aproximada de más o menos un 50% de los pacientes, ¿no es cierto? Y su presentación es variable en manifestaciones y severidad, requiriendo un acercamiento multidisciplinario para su adecuado manejo. Esta gran variabilidad de presentación podría explicar la ausencia de buenos resultados de las terapias avanzadas que hemos tenido, y he tenido este intento, este esfuerzo, ¿no es cierto?, por empezar a clasificar y poder abordar a los pacientes de diferentes maneras. Corría por ahí el año, ¿no es cierto?, 2019 y partía esta pandemia del coronavirus, pero no fue lo único importante que sucedió ese año. Ya muchas veces se nos olvida, pero la primera publicación del consenso ya de esta escala SCAI publicada en el Wiley, ¿no es cierto?, Clinical Decision Making. Esta es la revista de intervención cardiológica, ¿no es cierto?, 2019, donde por primera vez se publicaba este documento donde aparecía esta escala, ¿no es cierto?, SCAI, que ya por todos conocido como un consenso de distintas sociedades, abril del 2019. Y esta es la escala, ¿no es cierto?, que todos conocemos, desde donde se empezó a clasificar por primera vez el shock cardiogénico desde A, B, C, D, E, siendo, ¿no es cierto?, la etapa C, etapa clásica de shock, donde se manifiesta con hipoperfusión que requiere un extra aparte de la reanimación con fluidos, ¿no es cierto?, donde ella es la etapa final y A, un paciente que todavía no ha presentado ningún signo, pero está en riesgo, ya que ha tenido alguna alteración isquémica, etc. Desde la aparición de la escala, como les decía, en este año 2019 y en adelante, esta escala empezó a validarse en distintos escenarios clínicos, ya en distintos tipos de pacientes. Y así fue como se hizo algún tipo de validación primero en pacientes no seleccionados en UCI. Tenemos esta publicación, ¿no es cierto?, que está en el JACC también en el año 2019, en el volumen número 74, donde se hizo esta validación de pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Se toma esta misma escala, ¿no es cierto?, se tomó esta misma definición hecha en el año 2019 por el consenso y se observó, ¿no es cierto?, la mortalidad tanto en la unidad intensiva como la hospitalidad, como la mortalidad hospitalaria general. Y nos dimos cuenta, como se ve ahí, que también lograba predecir en los pacientes en UCI mortalidad. Después se hicieron otros como validaciones de esta escala en pacientes con shock cardiogénico ya documentados. Los iniciales que les comentaba antes eran pacientes en UCI, cualquier tipo de pacientes, como los que tenemos nosotros muchas veces, no todos tienen shock cardiogénico. Y en estos pacientes con shock cardiogénico documentado, esta publicación en la revista europea, ¿no es cierto?, ya un poquito posterior, en el año 2021, también demostró que el avance hacia la escala, a ver, quiero poner un poquitito pero parece que no puedo, pero no importa. Como desde la B, C, D hacia la derecha, ¿no es cierto?, iba disminuyendo la sobrevida de los pacientes, y aquí también la subclasificaron por edad, viendo cómo también la mortalidad aumentaba a medida que iba aumentando la edad de los pacientes desde atrás hacia adelante, como lo pueden observar. También se hicieron validaciones posteriores en pacientes con shock cardiogénico mixto. Esta publicación de la Mayo Clinic, ¿no es cierto?, donde aquí abajo vemos la referencia, valida cómo los diferentes tipos, ¿no es cierto?, de clasificación con la escala SCAI en pacientes que estaban en unidades de cuidado intensivo, ya que tenían sepsis asociado a shock cardiogénico, o sea, un shock mixto, por así decirlo, también servía para clasificarlos y predecir mortalidad. Aquí tenemos una sobrevida hasta 5 años de seguimiento y vemos cómo tanto la B, la C, la D y la E tienen
elevada, ¿no es cierto? O sea, poca sobrevida a 5 años. Es interesante cómo en la mayoría de estos pacientes, tanto la clasificación A o B tienen mortalidades similares y por eso muchas veces no ponen el A, ¿ya? Muchas veces, ¿no? Muchas veces los mezclan. Pacientes con falla cardíaca aguda, o sea, no pacientes que se presentaran con shock, sino pacientes netamente con debut de insuficiencia cardíaca aguda. Tenemos esta publicación, ¿no es cierto?, en el Sevier, ya donde la clasificación SKY lograba clasificar o predecir la mortalidad hospitalaria a largo plazo en falla cardíaca, con las mismas divisiones aquí, fíjense de nuevo, A y B prácticamente en la misma línea, ¿no es cierto?, C, D y E, con los porcentajes de sobrevida con un seguimiento a 36 meses en este caso. Así que, en realidad, se fue validando en distintos escenarios, incluso aquí pacientes que se enfrentaban con paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, y así se fueron dando todas estas validaciones, esto publicado en 2021. Y así fue como llegó el año 2022 y se hizo una modificación de este consenso presentado por primera vez en el 2019, y esto en base a toda esta evidencia que les he ido mostrando, donde los autores tomaron y hicieron un nuevo consenso que fue publicado, ¿no es cierto?, nuevamente en el JACC, pero ahora en el 2022, y donde se unieron otras sociedades y hicieron este nuevo consenso de escala SKY, que es la escala SKY un poquito modificada que tenemos ahora, donde le agregaron algunos términos novedosos en base a todos estos hallazgos y validaciones en nuevos estudios. Y lo novedoso, ya, esta es la clasificación actual del 2022, ¿no es cierto?, donde mantenemos esta A, B, C, D, E, pero agregaron algunos modificadores, por ejemplo, si es que el paciente se había presentado con algún tipo de paro cardíaco que generara una injuria o daño cerebral, inmediatamente era un modificador de escala, empeoraba el pronóstico. Y aquí no voy a detenerme en cada una de las modificaciones, pero fueron siendo un poquito más finos en el cuánto es A, cuánto es B, cuánto es C, cuánto es D. Más interesante que eso, diría yo, que lo que agregaron ellos fue que plantearon esta escala como algo dinámico y el shock como algo dinámico en sí mismo. Y agregaron, por ejemplo, la presencia de enfermedad crónica. Entonces ellos decían que cuando teníamos una enfermedad crónica cardiovascular no podíamos utilizar esta escala de shock. El paciente con insuficiencia cardíaca crónica no se puede utilizar a menos que tenga un nuevo evento agudo cardiovascular, ¿ya? Y eso nos hace que pase, ¿no es cierto?, a un estado A inicialmente, que puede volver a la recuperación, o que puede ir descompensándose o debutar como otro tipo, ya sea el estado A, el estado B, el estado C, D o E. Y es interesante cómo manifiestan en este caso vías de deterioro o vías de recuperación. En el fondo, hicieron un poquito más dinámica la escala, saber que el paciente no necesariamente que llega en B va a seguir en B, sino que hay que hacer una reevaluación a las 24 horas, agregando algunos niveles como el lactato, etcétera, para saber hacia dónde se dirige esto, hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Y lo otro importante que ellos agregaron en la clasificación del 2022 es que le dieron un poquito de contexto también al shock. Ya, en el fondo, dijeron, ya, sí, la severidad del shock se evalúa con la escala SKY, pero también tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, otras cosas, la toxicidad por vasopresores, ya, si es que hay alguna alteración o metabólica extra, qué factores de riesgo no modificables tenemos, como les comentaba, la edad del paciente que inmediatamente ya me va a empeorar la mortalidad, si es que debutó con coma, como les decía, ya que puso un paro cardíaco que quedó con alteración de conciencia, si es que tenemos una respuesta inflamatoria sistémica, si tenemos alguna complicación mecánica mayor. Y el fenotipo, si es agudo, agudo sobre crónico, ¿no es cierto? Cuál era la etiología clínica del shock cardiogénico, si había falla derecha, izquierda o biventricular, si es que estábamos frente a presencia de una falla cardíaca pura o cardiopulmonar, si teníamos perfil de congestión, si teníamos algún tipo de fenotipo bioquímico específico. Entonces, lo que hizo en este caso el update fue agregar todos estos factores que conocemos nuevamente y poner un poquito más de dinamismo en la escala. Sin embargo, la clasificación SKY, como decía el doctor, todavía no había sido evaluada o validada, ¿no es cierto?, en pacientes posoperados cardioquirúrgicos. Y esa es la idea, ¿no es cierto?, de este artículo que pasamos a revisar ahora, que está publicado, como les decía, en octubre del 24 de octubre del 2023, que es la validación de esta escala, y agregaron ellos unas cositas, ¿no es cierto?, para saber si es que la podíamos utilizar en los pacientes postoperatorios. Y su objetivo, tal como les comentaba, era evaluar la capacidad pronóstica de la escala SKY para la mortalidad en UCI e intrahospitalaria en el postoperatorio de pacientes cardioquirúrgicos, además de su asociación con complicaciones y disfunción orgánica. O sea, clasifiquemos a estos pacientes con la escala SKY y veamos si es que nos sirve para predecir mortalidad, tanto intrahospitalaria como UCI, y ver si es que además se asocia con complicaciones postoperatorias. ¿Ya?
De estos pacientes, ¿qué pacientes fueron los admitidos? Todos los pacientes adultos admitidos en UCI tras cirugía cardíaca en el Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular de este hospital que está en Berlín, en Alemania, ¿no es cierto? El tiempo de reclutamiento fue del 1 de noviembre del año 2012 al 30 de junio del 2022. O sea, varios hospitales. ¿Mm? Son varios hospitales. Eso no sé cuál es la traducción, de yo lo que entendí es que se llamaba así el hospital y después le cambiaron el nombre. Y desde el 2015 en adelante tiene otro nombre y se confunde un poquitito. Bueno, y el seguimiento era desde el ingreso a UCI hasta el alta o fallecimiento. Yo entendí que era un solo centro de alta resolución cardioquirúrgica 2. Ellos inscribieron a todos los pacientes, ellos tienen una unidad específica, esto significa UCI postquirúrgica cardíaca, Cardiac Surgery Admission. Entre, como les decía, esas fechas incluyeron un total de 32.000 pacientes, de los cuales excluyeron casi 6.000, que eran readmisiones, y la población final del estudio fueron 26.792 pacientes. Y aquí la división es cómo ingresaron estos pacientes, cuántos en estado A, B, C, D y E. Y como les decía, ellos, bueno, estos son pacientes que partieron en el 2012, entonces ellos se remitieron a la primera clasificación SCAI. Eso es lo interesante, pero después hicieron un update para agregar algunas de las cositas de la nueva clasificación SCAI, y es interesante. El outcome, perdón. Y esta fue la verdadera clasificación que ellos utilizaron, cómo clasificaron a los pacientes en clasificación B, C, D y E, de lo cual es interesante y quiero destacar estos dos puntos, ya en que ellos, para tratar de que se asemejara a la clasificación más reciente, usaron también los niveles de lactato en clasificar y con un tope de 2. Aquí me llama la atención que pusieron equivalente, yo creo que esto es milimol, ¿ya? Porque en todo el paper está publicado como equivalente y no da 2 equivalentes en ningún lado, así que esto debe ser milimol, ¿ya? Y lo que incluyeron también fue el uso de asistencia mecánica para clasificar a los pacientes en estadio E, ya sea Impela o ECMO venoarterial. Para ¿Ya? nosotros es 20 en todo caso. Para nosotros 20, o 18, 20 en realidad, 1 punto, ya, pero para ellos es 2. Interesante que para ellos es 2 y el cambio del lactato en las primeras 24 horas permitía reclasificar siempre y cuando se modificaran más de 2 nuevamente. Y esto es algo nuevo, y esto también está en el consenso del 2019, hablan de deterioro tardío. Aparte de la clasificación inicial, se habla de que el aumento de los requerimientos de vasopresores tras 24 horas iniciales podría ser un predictor asociado a la escala SCAI que empeore el pronóstico de estos pacientes o mejore la validez de la escala. Entonces ellos usaron la escala SCAI con estos valores, como les decía, y además agregaron un factor extra para dar de clasificar a los pacientes y su pronóstico, que era el deterioro tardío, definido como yo les decía. Pacientes que ingresaban y a las 24 horas andaban peor. Vamos a ver un poquito los outcomes. El primario era mortalidad intrahospitalaria por cualquier causa, mortalidad en UCI por cualquier causa, y los secundarios complicaciones postoperatorias, duración de la ventilación mecánica, duración de la estadía en UCI, asociación entre el laboratorio y los estados de SCAI. Y bueno, esta es la tabla 2, la tabla base. Después la vamos a ir desglosando un poquito, pero lo primero que quiero que nos fijemos es más o menos las características de los pacientes, la edad, ¿no es cierto? 67 más o menos 13 años, el 30% eran mujeres, quiere decir que el 70% eran hombres, ¿no es cierto? Y el índice de masa corporal 27 más o menos 5. Interesante las cirugías que se realizaron en este centro y las quise destacar porque son básicamente las mismas que se hacen acá en el hospital. Fíjense que el gran volumen se lo lleva la cirugía de revascularización, la cirugía valvular, la cirugía de aorta, la TAVI y finalmente la combinación de cirugía de revascularización asociada a válvula. Esto se lleva el gran porcentaje, casi el 80-90% de la cirugía, y las de acá abajo también se hacen acá, pero en menor medida fueron las que se llevaron esto. Y esta fue el número de pacientes que ingresaron en cada estado. Los puse en porcentaje arriba para que estuvieran un poquito más claro, ¿no es cierto? Bueno, ahí arriba esto se alcanza a ver un poco, pero es 24% en el estadio A, 18% en el estadio B, 8,4% en el estadio C, 35,5% en el estadio D y 12,9% en el estadio E. Esta es otra forma de verlo. Esta es la distribución de porcentaje de los pacientes que venían en estadio A, B, C, D y E, que son los mismos porcentajes que les mencioné, pero en un gráfico de barras que va tomando el 100%. Y esta es la mortalidad, tanto intrahospitalaria como en la UCI. Lo primero que llama la atención es que las mortalidades tanto intrahospitalarias como en UCI son más o menos similares. O sea, pareciera que si el paciente salió de UCI en este estudio en particular, le iba más o menos similar, y tenían menos mortalidad intrahospitalaria. Y lo otro que llama la atención es, fíjense en los porcentajes. Ya los vamos a ir desglosando, pero en estadio A es más o menos 0,4% de mortalidad y en estadio E
no pasa el 30,2%, lo que es mucho menor de lo que veníamos viendo en estudios anteriores, allá que era más o menos 50%, ¿ya? Y estos resultados se mantenían más o menos similares independientes del tipo de cirugía al que habían sido sometidos los pacientes. Si se fijan, este es el tipo de cirugía, lo que está en el eje X, ¿no es cierto? Y esta es la distribución de, el estadio, ¿no es cierto?, en que se presentaban los pacientes. El azul es A, el más celeste es B, este más clarito es D, y así E, A, B, C, D, E. Si se fijan, puse unos puntitos acá para diferenciar cuáles eran los pacientes que se presentaban en estadios mejores, que son los pacientes que iban a TAVI o los pacientes que iban a cirugía cardíaca, y los que se presentaban peores, que eran principalmente dos tipos. ¿Ah? Pero es lógico al final, porque ellos también... ¿Por qué los marqué? Porque son los que se les salen del análisis. Ya el instalar LVAD o el instalar, por ejemplo, cualquier cirugía de trasplante, o esto MCS es miocardial, un dispositivo de asistencia en el fondo, sí, de asistencia percutánea. Miren la clasificación en la que entraban, la mayoría en E. ¿Ya? Y estos eran los únicos en que el sistema no lograba predecir la mortalidad. O sea, obviamente este paciente está yendo a una cirugía de rescate, así que queda fuera de mortalidad. Bueno, y obviamente es la que sabemos que habitualmente sale peor, que es la cirugía combinada, pero no se compara con los otros. Interesante, y acá quiero que vean cómo el estadio, porque acá tenemos un montón de información, pero quiero que nos quedemos con lo de acá arriba. ¿Cuáles fueron significativos en relación a tener un mayor número de presentación en peores condiciones? O sea, estadios mayores de la escala SKY, ¿ya? Y en esos encontramos que los pacientes que se presentaban con mayor porcentaje de paro cardíaco, enfermedad renal en etapa final, ¿no es cierto? Si la cirugía duraba más, si tenían más tiempo de bypass, todos estos pacientes tendrían a tener un estadio más mayor, ya sea C, D o E. Y los pacientes que obviamente duraban menos la cirugía, tenían menos bypass, son cosas lógicas, pero obviamente lo describen. Y obviamente todos los pacientes tenían peores resultados, tanto en la clínica de ingreso como en el laboratorio, cuando tenían estadios peores. Cosas como lógicas, pero que ellos fueron describiendo, y acá yo quise demostrar que todas tienen significancia estadística, mayores leucocitos, peor función renal, peor output de orina, etc. Interesante también ver cómo, independiente del tipo de cirugía, no solamente se mantiene la escala, sino la mortalidad. Aquí tenemos mortalidad hospitalaria, ya sea en los distintos tipos de cirugía y en los distintos grados de la escala. A, B, C, D, E, nuevamente de izquierda a derecha, en cirugía valvular, en cirugía de aorta. Casi ninguna se escapa, incluso por ejemplo las TAVI, que se presentaron en estadio E, siguen teniendo una alta mortalidad. O sea, la escala es válida independiente del subgrupo de cirugía que estemos utilizando. Y incluso si fue en bomba o sin bomba, cirugía, que es lo que vemos abajo, y si fue una cirugía de emergencia o electiva. Aquí se mueren un poquito más los que obviamente se intervinieron de emergencia. De los outcomes secundarios es interesante que también la escala no solamente ayudó a predecir mortalidad, sino la futura aparición de complicaciones postoperatorias, como les decía. Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, estos son pacientes que requirieron una reintervención, una nueva toracotomía. Aquí, los de acá abajo. Estos son los pacientes que requirieron traqueostomía. ¿Ah? O sea, pareciera ser que la clasificación en la escala podría predecir que pacientes van a ser reintervenidos. ¿Ya? Y eso es re interesante de entender, que también nos ayuda. Ahora, los más importantes, como les decía, los que se fueron de transfusión, los pacientes que tuvieron, ¿no es cierto?, una falla renal, y los que tuvieron una reintervención por traqueostomía. Ahora, interesante, y aquí ya casi voy terminando, es que ellos agregaron este deterioro tardío, ¿se acuerdan? Y este deterioro tardío, vamos viéndolo. Este deterioro tardío, si se fijan, lo que hizo fue mejorar la predicción de la escala. Muy interesante, esto es la curva, el área bajo la curva, la naranja es el área bajo la curva de la escala solamente para predecir mortalidad. Mientras más se acerca hacia acá es menos falsos positivos, mientras más se acerca hacia abajo, más falsos positivos, o sea, mejora el rendimiento. Y cuando le agregaban este deterioro tardío, o sea,
como nuevo evaluador mejoraba el área de la curva de 0,84 a 0,90. Y fíjense cómo cambiaba la predicción de mortalidad al solamente evaluar este factor. Las barras que son claritas, sin rayitas, son las que no tenían deterioro tardío en las primeras después de las 24 horas, y las que tienen las rayas son aquellas que sí tenían deterioro tardío. Y fíjense cómo el estadio A cambia de eso a esto en mortalidad. El estadio B, el estadio C, el estadio D, el estadio E. ¿Ya? Y eso, si lo vemos en números, que me pareció muy interesante, y nos fijamos principalmente en esta zona, nos vamos a ver que, por ejemplo, esta es la mortalidad cruda solamente por la escala Sky, como les dije, 0,4% en estadio A, y llegaba a un 30,25% en estadio E, pero si le agregábamos late deterioration, deterioro tardío, los de arriba, el primero es no, sí, no, sí, miren cómo cambiaba, sí, 0,28 con 12,35. En el estadio B, 0,36, 13,68. En el estadio C, 1,6, 30. Y así llegamos hasta una mortalidad en el estadio E de 57% más o menos. Y aquí alcanzamos las mortalidades que nosotros más o menos manejamos habitualmente en shock cardiogénico, pero que tienen que ver no solamente con la escala Sky, sino que las diferenciamos con este deterioro tardío. Y eso hizo que el área bajo la curva, y aquí cambiara y trataran de hacer un modelo de predicción un poquito más avanzado que la escala Sky. ¿Ya? La primera solamente la escala Sky, que tenía una predictividad de un área bajo la curva de 0,8, le agregábamos el deterioro tardío y llegábamos a 0,90, como les mostraba, y aquí ellos después fueron agregando otras cositas, como el score de software y otras cosas que no me voy a meter porque creo que son de otra índole. Bueno, finalmente, ¿qué mensajes quiero dejar para la casa y qué mensajes deja este artículo para mí? La clasificación Sky de Shock demostró ser una herramienta eficaz en la predicción de mortalidad en UCI intrahospitalaria de pacientes en el postoperatorio cardioquirúrgico. Incluso con mejor predicción, y eso no lo puse, pero todos los artículos que les mostré antes lograban áreas bajo la curva de 0,6, 0,7. Y esta es la cohorte más grande, con más pacientes y que logra la mejor predicción, la mejor área bajo la curva que se ha tenido hasta el momento. O sea, deja la escala aún mucho mejor parada. Ya fue efectiva además para la predicción de complicaciones postoperatorias de disfunción orgánica, como les mostré en los outcomes secundarios, y tuvo una mejor performance que todos los estudios previos, como les decía, con una mejor área bajo la curva, y este rendimiento se sostuvo en todos los subtipos de cirugía, excepto aquellos cuyo objetivo era la mejoría hemodinámica del paciente de urgencia, como el ELVAT o el ECMO, por ejemplo. El deterioro tardío, además, que es lo que les presenté al final, es un predictor independiente de mortalidad y mejora el rendimiento del modelo, y la escala Sky, por ende, podría utilizarse en pacientes postoperados cardíacos para establecer pronóstico, alta precoz de UCI o mayor vigilancia si están en los estadios peores. Eso les quería presentar. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante porque esto forma parte de nuestra actividad, un gran volumen de nuestra actividad. De pacientes que llegan con falla cardíaca aguda, con shock a las unidades después de una cirugía cardíaca de distintos grados de severidad y no sabemos cuál va a ser su destino y qué escala aplicar. Es probable que tenga algún sesgo, sí, porque evidentemente aquí deben haber pacientes que se declaran inoperables, ¿no? Todos los centros tienen algunos pacientes y tienen distintos criterios para declarar de selección. De selección para declarar inoperables. Hay un estudio retrospectivo, además. Claro, por lo tanto, de retrospectiva, por lo tanto, ahí hay un cierto sesgo y por eso queda una mortalidad baja. Pero por otro lado, también hace pensar de que los pacientes que están muy gravemente enfermos, cuando son intervenidos y se resuelve el problema, tienen mejor mortalidad, porque en definitiva el perfil de la sobrevida de estos pacientes es mejor que los perfiles de sobrevida de shock en general, ¿no? En general, sí. Así que yo creo que por ese lado también da una perspectiva, porque sabemos que incluso en el shock cardiogénico isquémico, los pacientes que fueron operados tienen una mortalidad incluso inferior a los pacientes que fueron tratados de manera convencional. De tal manera que ahí queda un paso a reflexionar, a pensar, porque son pacientes que a lo mejor tienen alternativas cuando son intervenidos o operados. Y yo creo que vamos nosotros a empezar a utilizar y recomendamos utilizar esta nueva escala que es mucho más clara y precisa que las escalas que utilizamos antes del 2019, donde no teníamos una orientación clara y hablábamos en términos distintos, pero hasta hablábamos de pequeños shocks, cuando en realidad el shock tiene distintas formas de presentación. Y mientras más formas de presentación tenemos que tener diferenciaciones, y es probable que más adelante la inteligencia artificial, los biomarcadores,
u otro tipo de elementos nos van a dar una orientación pronóstica clara y para tener nosotros ser más ágiles en nuestras intervenciones. Lenguaje. Gracias. Gracias a Gustavo.